hermanitas, hola a todas, buenas noches. Es un gusto poder otra vez compartir con ustedes un poquito de la palabra del Señor y estoy muy agradecida con el Señor en este día porque nos ha dado buenas noticias y el Señor ha sido bueno con nuestra familia. Gracias a Dios por su misericordia, por su bondad. Y el día de hoy voy a compartir con ustedes no solamente un versículo, no solamente un capítulo, sino va a ser todo un libro. Y este libro es de los libros que luego no leemos muy a menudo o no hacemos mucho estudio de estos pequeños libros. El pequeño libro que estoy hablando, hermanas, es el libro de Filemón. Y el libro de Filemón encierra una gran enseñanza. Les voy a leer los versículos 4 al 7 y dice: Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Vamos a orar. Eterno Dios y Padre, alabado y bendecido sea tu nombre. Gracias, Señor, gracias, mil gracias te damos hoy, Padre, porque nos permites acercarnos a ti, Señor, porque podemos estar ante tu presencia, podemos, Señor, como dice tu palabra, acercarnos confiadamente al trono de tu gracia. Gracias por mis hermanas, las personas que vean este video. Gracias, Señor, por cada uno de ellos, por sus familias, que los ponemos en tus manos y sobre todo, gracias por esta palabra que traes a nuestra vida o el día de hoy, Señor. Permite que sea como espada de dos filos, Señor, que entre y penetre en nuestros corazones, Padre. Gracias, pues, por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanas, en los tiempos antiguos había mucha esclavitud. Cuando Pablo escribe la carta a Filemón, los esclavos constituían 1/3 o más de la población de ese entonces, sobre todo de esa ciudad de Colosas. Se ocupaban prácticamente de todos los trabajos. Legalmente los esclavos no eran considerados personas, sino eran consideradas herramientas que le servían a sus amos, a sus dueños. Podían ser vendidos, intercambiados, comprados o tomados como paga por la deuda entre sus dueños. Es decir, yo le debía a una persona y en pago le ofrecía un esclavo o 2 esclavos según se fuera el tamaño de la deuda. Podían ser castigados por faltas mínimas, pero también había la posibilidad de que este amo fuera tan benevolente, tan bondadoso con los esclavos, que los tratara tan bien que el esclavo elegía quedarse con su amo para siempre, después de haber cumplido un tiempo o el tiempo que les correspondía como esclavos. Al estar libres, el esclavo podía decidir aún así quedarse con su amo, y ellos horadaban sus orejas para saber que ese esclavo era libre ya, pero seguía en casa de su amo. De esta manera aseguraban techo y alimento. Filemón en este caso tenía un esclavo que se llamaba Onésimo. Onésimo quiere decir útil. Era un hombre común, un hombre que pues se asignaba sobre todo a los que eran esclavos. Este nombre era un hombre muy común y quería decir útil. Este esclavo de Filemón, Onésimo, había robado algo, a lo mejor un poco de dinero de Filemón, como lo vemos en el versículo 18 de ahí de Filemón. Y él había huido a Roma, tratando de esconderse de las personas, tratando de esconderse entre las personas, para no ser encontrado por Filemón o por algún otro sirviente de Filemón. Él había tratado de esconderse, huyó de Filemón por, obviamente, pues el temor
de la represalia que tomaría Filemón contra él. Pero en esta huida a Roma se encuentra con Pablo. Y Pablo comparte con él el Evangelio y Onésimo acepta y se convierte al cristianismo. De esta manera, Onésimo se queda al servicio de Pablo y le ayuda en esta evangelización que Pablo estaba haciendo. Pablo intercede entonces ante Filemón por Onésimo y utiliza en el versículo 11 un juego de palabras. Y este juego de palabras que utiliza en el versículo 11 dice, Onésimo quiere decir útil, ya lo vimos. Y el juego de palabras que usa es útil, antes fue inútil, pero ahora es más útil que antes. Otra vez, útil antes fue inútil, pero ahora es más útil que antes. Eso es lo que trata de decir Pablo en el versículo 11, que literalmente dice, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Esta transformación de vida que tuvo este esclavo fue maravillosa, porque ahora sí era un esclavo útil. Esta carta puede ser definida como la carta del perdón, aunque la palabra perdón no aparece nunca en esta carta, pero se sobreentiende porque Pablo está intercediendo por Onésimo para que Filemón le perdone y le reciba ahora como un hermano en Cristo, como uno que tiene el mismo espíritu que tiene Pablo, el mismo espíritu que tiene Filemón, el mismo espíritu que tenemos tú y yo al ser parte del cuerpo de Cristo. Y podemos ver tres cosas al menos del perdón. La virtud del perdón. El perdón es parte fundamental del cristiano. Es un fruto del cristiano, esos frutos que menciona Gálatas 5:22, al haber amor y al amar a nuestros semejantes y a nuestros hermanos sobre todo, hay perdón. Y también al perdonar, entonces, demostramos el amor de Dios en nosotros. Ahora Onésimo era un esclavo de Pablo, pero no era un esclavo, era un servidor de Pablo. Un amor que se mostraba al perdonar y al recibir perdón es un amor voluntario. Ahora yo por amor me quedo a servirte a ti. ¿Sí? No es una atracción física el amor que se demuestra ahí, es un amor de respeto y afecto, sino es un amor que incluye siempre el servicio voluntario y la disposición incondicional al sacrificio, como lo podemos ver ahí en Juan 15:13. Juan 15:13, les invito a que lo lean ahí en su casa, Juan 15:13. Pero también aquí se los voy a leer. Dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. La segunda cosa que podemos ver es las acciones del perdón. Pablo se ofrece a pagar la deuda de Onésimo, y de esta manera seguía el ejemplo de Cristo, quien pagó nuestras deudas, quien pagó nuestra deuda al morir por los pecadores. Ahora debía ver a Onésimo como un hermano suyo. Y si bien le parecía a Filemón y le otorgaba este perdón, darle la libertad incondicional. Ahora Onésimo y Filemón tenían el mismo espíritu, Cristo morando en cada uno de ellos. Y así debemos vernos los unos a los otros. Así debemos ver a nuestros hermanos en Cristo con el mismo espíritu habitando en nosotros. Ahora los motivos del perdón. Pablo quería que Onésimo le sirviera, que le ayudara, pero pedía la autorización de Filemón. Pablo sabía que Onésimo le pertenecía a Filemón, que Onésimo, al momento en que Pablo escribe la carta, aún Filemón no le da la libertad. Entonces Pablo le dice, yo quiero que él continúe en mi servicio, pero siempre y cuando tú se lo permitas.
Pablo le dice, mi ruego es que le otorgues el perdón, sin olvidarte que tú también te me debes a mí. Pablo le estaba recordando cómo Pablo, lo había enseñado a seguir a Cristo. Le había presentado el Evangelio, le había dado la oportunidad de salvación que Filemón aceptó. Además de esto, de la aprobación de Filemón, tal vez le estaba pidiendo a Pablo un poco más, que le ayudara, que le recibiera con alegría, que tal vez le diera parte en algún ministerio, en la iglesia o donde estuviera, y que Filemón aprendiera a perdonar a los otros. Ahora nosotros, hermanas, nuestro dueño es Cristo. Él nos ha hecho libres. Ha pagado nuestra deuda enviando a su Hijo. Fue, es y seguirá siendo un amo bondadoso, benevolente, maravilloso, de tal manera que nosotros ahora le servimos a Él por amor, con ese amor tan grande, en gratitud a todo lo que Él ha hecho por nosotros. De esta manera aseguramos para nuestra vida provisión, protección y cuidado. Y el Señor nos permite, con esos dones que nos ha dado a cada uno, servirle en alguna parte del ministerio. ¿Cuál ministerio? El servir al Señor. ¿De qué manera? De la manera en que Él nos ha dado a cada una de nosotros esos dones, esos talentos que Él ha dado. Qué gran enseñanza encierra este pequeño libro, esta pequeña carta que escribe Pablo a Filemón, que la envía con Onésimo. Pero Onésimo no podía ir solo por temor a los atrapaesclavos que había por ahí o cazaesclavos que había, y lo manda con Tíquico. De esta manera hace llegar 2 cartas, la de Colosenses, bueno, las 2 de Colosenses y la de Filemón, la de Colosenses y la de Filemón, perdón. Hace llegar estas 2 cartas. Y nosotros hemos visto, hermanas, en Cristo cómo ha intercedido por nosotros. Y ahora podemos presentarnos ante su Padre, ante Dios, como esclavos libres, pero seguimos sirviendo al Señor. Servimos con alegría, con amor, y así debemos vernos unos a otros. Vernos con amor y alegría y participando juntos en el ministerio, sin rencores ni contiendas. Y mi deseo, hermanas, es que Dios nos guíe en nuestro caminar cristiano y podamos seguir sirviéndole y podamos entender su palabra. Y así como Onésimo se vio libre de toda deuda, nosotras también somos libres de toda deuda gracias a Cristo Jesús. Dios te bendiga y te guarde. Nos vemos la próxima.